trágica de ese mártir de la revolución del mundo. FBI leader. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов оперы. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Muy buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco y muy buenas noches en Washington, D.C., donde nos encontramos transmitiendo para ustedes desde Washington TV en nuestro programa Geopolítica. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento que nos dan siempre. Esta es una semana de fiesta. Esta semana se incluyó un nuevo programa en nuestra parrilla que se llama Compás Financiero. Ricardo Urrechaga, que se encuentra residiendo en Alemania. Muchísimas gracias y bienvenido, Ricardo, a nuestra humilde canal, que desde donde estamos tratando de informar al mundo y de poner, como decimos, desde Geopolítica, el mundo en sus manos. De verdad que estamos viendo nuestros primeros pasos creciendo. También tenemos una buena noticia por allí, un convenio que ya firmamos, pero todavía no estoy autorizado a mencionarlo. Es un convenio con una universidad y este convenio pues va a traer muchísimos beneficios. Es una universidad americana y este convenio pues va a tratar de, a través de la universidad, vamos a comenzar cursos, a certificar cursos acá en Washington DC por una universidad certificada norteamericana. Esto es una buena noticia porque pues lo que estamos buscando nosotros en Geopolítica, en Washington TV, es la excelencia, es la preparación interna de todos los anclas que estamos acá haciendo vida para ustedes, tanto el profesor Rafael Marrón como Ricardo Urrechaga, mi persona, Leonardo Prieto y otras personas que vienen por allí. Viene un programa de realtors, de inversiones, y pues ya lo estamos preparando y estamos pues abiertos a escuchar personas que tengan algo que aportarle a la comunidad y podemos ver su proyecto, lo analizamos y si es un proyecto acorde a lo que nosotros queremos, que nuestra única meta es informar, es proporcionar conocimientos y obtener conocimientos de nuestra teleaudiencia. Ya también estamos iniciando nuestra fase de podcast. Estos programas también se pueden escuchar a través de podcast en Spotify. Ya estamos terminando los últimos arreglos para que usted tenga acceso a nuestros podcasts y a nuestro canal Washington TV. Próximamente estaremos en transmisión 24 horas en nuestra plataforma de YouTube y estamos yendo a acercarnos a la etapa donde podamos hacer programas en vivo. Bueno, no nos queda más que continuar con nuestro, ¿cómo se llama? Con nuestro programa. El libro de la semana. Esta semana estuvimos revisando varios libros porque creemos que queremos documentar todo lo que le decimos a ustedes del fracaso del comunismo, de la estafa que es el comunismo, así como lo presenta mi libro, que próximamente, en el próximos momentos hablaremos de él. Tenemos el libro de esta semana, es El Dios que fracasó. El Dios que fracasó es un libro que fue editado en el 1949, que incluye un único tomo o volumen de 6 ensayos con los testimonios personales de 6 famosos antiguos comunistas, quienes eran escritores y periodistas: Louis Fisher, Andres Gider, Arthur Kotler, Ignacio Silinoe, Stephen Spender y Richard Wright. Les recomiendo este libro, señores. Este es un libro bien interesante porque es la experiencia, pues como lo dice el propio texto, ¿no? Un ensayo sobre el peregrinaje de 6 comunistas
hacia la salida de esa secta, como lo dice mi amigo Rafael Marrón, el comunismo secta satánica. Es interesante porque yo diría que este libro es prácticamente el peregrinaje que todos los seres humanos tenemos con respecto a lo que es el comunismo y el socialismo. Así, nacemos de los 15 años a los 25, tenemos una tendencia comunista porque creemos que la justicia no está en ningún lado, que hay que buscarla, que hay que lucharla. De los 25 a los 35 cambia un poco al socialismo, que es un poco más moderado, pero de los 35 en adelante ya pasamos a ser capitalistas, porque entendemos que el mundo, si tú no trabajas, no te sustenta, que la independencia verdadera es la independencia económica. Entonces les invito, mis amigos, a ver a buscar este libro en Amazon, el Dios que fracasó. Es un libro bien interesante y el nombre es bien interesante, El Dios que fracasó. Y continuamos con geopolítica. Señores, tenemos muchísima información, mucha gente le ha caído a golpe al presidente Trump en forma de debate, insultándolo, denigrando, diciendo que el presidente Trump trató mal a Zelensky en la Casa Blanca, hablando que el presidente Trump es muy malo porque se abusó y gallapearon, como dicen en mi país, y le cayeron entre todos al presidente Zelensky, cosa que no es cierta, no es cierta. Y yo voy a conseguí un video de un resumen y le agradezco a esta periodista que habla pues del resumen de los 45 minutos, 40-45 minutos que duró la reunión, porque los medios woke agarraron solamente los últimos 3 minutos, donde ya el presidente Trump pierde la paciencia porque venían ya conversando con Zelensky. Zelensky, desde que entró a la Casa Blanca, él no tenía ninguna intención de sentarse a la mesa de negociación ni ninguna intención de firmar ningún acuerdo. Esa era la verdad. Él vino mandado pienso yo, los que finalmente los terminaron apoyando, que es Reino Unido, Alemania, Francia, y pues vino a tratar de mostrarse altanero y no pensó pues que el presidente Trump iba a decir las cosas bien claras. Entonces les dejo con ustedes este video que es bien interesante sobre el resumen de lo que fue la reunión del presidente Trump. Muchos medios están celebrando al presidente Zelensky como un gran diplomático, un líder de inspiración por su gran valor. Y es importante que analicemos minuto a minuto esa conversación de 40 minutos, porque en esa oficina oval de la Casa Blanca, entre Trump, el vicepresidente J.D. Vance y Zelensky, hubo una conversación que pudiera terminar en la Tercera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió y a ver si vemos la gran inspiración que él le produce a los medios. Cuando Zelensky llega, Trump le estrecha la mano para dar la bienvenida y le dice que le encanta cómo está vestido, que se ve muy bien. Esto es importante porque entre el minuto 14 y 23 va a haber un periodista que critica a Zelensky y le dice que por qué él nunca se viste formalmente para estas reuniones con mandatarios como lo hacen las demás personas. Esto es por ahí por los 23 minutos donde Zelensky explica que para él su ropa no es un tema importante, hay cosas más vitales que hablar. Y Trump aprovecha para felicitarlo, darle una palmeada por la espalda y decirle, me gusta cómo te ves. Desde el comienzo, ahí por el minuto 2:47, la expresión de Zelensky va cambiando cuando Trump lo felicita por los soldados valientes que tiene y por sus generales, que han sido tremendos luchadores. Y luego Trump indica que ya es suficiente, que queremos que todo esto acabe, y se está notando por la cara de Zelensky como que él no está muy dispuesto a que la guerra termine. A los 8:28 se deja ver el rostro sombrío de Zelensky, cuando Trump, que no sabe que Zelensky no va a firmar nada,
está bajo la impresión que van a llegar a un acuerdo y está muy positivo. Empieza a explicarle a la prensa cómo será eso de las cifras para negociar los minerales preciosos de Ucrania. Casi a los 11 minutos de la conversación, Trump le explica a la prensa los beneficios que representan para Estados Unidos militarmente, tecnológicamente, esos preciosos minerales que tiene Ucrania. Dice, lo que ellos tienen, muy poca gente tiene. A los 12 minutos pasados, vemos que Trump pone este rostro de decepción cuando Zelensky está diciendo que él quiere ayudar a Europa porque ellos le han ayudado mucho a él y que realmente Europa son sus amigos. Partners, they really gave a lot, Mr. President. Really, they did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. A los 14 minutos, alguien de la prensa pregunta a Zelensky si él piensa que Estados Unidos está de su lado. Y Trump le pide a Zelensky que responda, a lo que Zelensky le pide a Trump que responda, y Trump dijo, esa es una pregunta muy estúpida. No estaríamos aquí si no estuviéramos apoyando a Ucrania. 27 minutos y reina la calma todavía. Zelensky asegura que Putin odia a Ucrania y que no se puede llegar a ningún acuerdo ni firmar ningún tratado con ellos porque fracasan. Lo importante es asegurar la seguridad, y Trump lo deja hablar y no lo interrumpe. El vicepresidente Vance hace su entrada a los 36 minutos para aclarar que un principio en común que ellos quieren compartir con Europa y Ucrania es el principio de la libertad de expresión, algo que es bastante limitado en Ucrania. A los 38, cuando una periodista le pregunta a Trump quién va a defender el área de los minerales, la cual está ubicada muy cerca del frente de batalla, quién va a defender eso, y Trump asegura eso no va a suceder. En 39-38, Trump dice que le está costando hacer este trato debido al odio que Zelensky le tiene a Putin, cosa que él entiende, pero que no va a funcionar hablar con una persona por teléfono para negociar si detrás de sus espaldas estás diciendo pestes de la persona y decir, hey Putin, ¿qué tal? Por eso él está tratando de usar la vía diplomática. Seguidamente, a los 42 es que J.D. Vance dice que hay que intentar la vía diplomática, que es algo que la administración Biden nunca hizo. Seguidamente, en 40-15 minutos, Zelensky da una cronología del 2014 al 2022, donde dice que con Macron han hecho muchos tratados con Rusia, pero que Rusia nunca cumple y tampoco suelta prisioneros de guerra. Aquí empieza a escalar la tensión. ¿A qué diplomacia te refieres, JD? Pregunta Zelensky, a lo que Vance le responde que esta clase de diplomacia es la que terminaría con la destrucción de su país, señor presidente. Y le agrega, con respeto, quiero decirle que usted es irrespetuoso al tratar de litigar esto ante los medios de comunicación de Estados Unidos. Nadie se está golpeando, nadie se está gritando, nadie se está insultando, como hemos visto. J.D. Vance invita a Zelensky a que niegue que él está forzando a los nacionales de su país al combate por falta de soldados. En los 43 minutos, Zelensky calmadamente y con una muy apenada embajadora de Ucrania profetiza, digo yo, de que esta guerra, aunque Estados Unidos no la siente por estos océanos que los separan, la va a sentir en el futuro, algo que provoca a Trump. En tono calmado, Trump le dice a Zelensky que no debe decir eso, a lo que Zelensky lo niega, pero repite otra vez que él va a sentir esa influencia en el futuro, a lo que Trump le dice, tú no estás en una posición para decir estas cosas, y Zelensky habla por encima de él, Trump lo corta, y bueno, ahí va la cosa. A los 45 minutos, ya acercándonos al final de este encuentro, Trump le dice a Zelensky que él puede salir bien de esto, pero ya se ve un poco molesto el señor Trump. Y Zelensky sigue hablando por encima de Trump y dice esta trastada, hemos estado solos en todo esto. Después que el Departamento de Estado ha dicho que han dado más de 182 mil millones de dólares en ayuda, pero ni siquiera la OTAN sabe cuánta ayuda ha sido dada de parte de Europa.
se cuenta que no van a llegar a ningún acuerdo, J.D. Vance dice: vayamos a litigar estos desacuerdos en lugar de tratar de pelearnos en frente de todos los medios, porque sabemos que tú estás equivocado, le dijo a Zelensky. Y Trump afirma y dice: pero ha sido bueno que el pueblo americano vea esto que está pasando. Uno de los últimos puntos que expresó el presidente Trump es que él no sabe si Putin va a querer hacer trato, pero que por lo menos él sabe que Putin lo respeta a él. Le dijo a Zelensky que él no es agradecido. Le dijo a Zelensky que si no quiere hacer trato con Estados Unidos, entonces tendrán que pelearse entre ellos dos, Ucrania y Rusia. Y estos son los amigos de Zelensky que lo van a apoyar para que siga la guerra. ¿Significará esto alguna provocación para la nación rusa? Y así los medios del mundo se inclinan más por ver una figura de inspiración y no en pensar lo terrible que sería la Tercera Guerra Mundial que está siendo provocada. Habiendo realizado este video, se dan cuenta que se saca de contexto a veces la información, o a veces no, siempre los woke sacan de contexto la información para llevarla a un ámbito que les beneficie o algo que ellos puedan manipular, porque ellos lo que hacen es tratar de manipular las sociedades. Yo como sociólogo le digo, las sociedades también son un cerebro y funcionan de cierta manera cada sociedad. Y los woke han aprendido cómo piensan esas sociedades, el pensamiento colectivo social, para tratar de manejarlas y de engañarlas, pues, y llevarlas así como que si fuesen borregos a los destinos que ellos deciden. Pero fíjense, es bien interesante. ¿Usted sabía que Estados Unidos ha salvado a Europa en varias ocasiones? Es decir, que Estados Unidos siempre socorre a Europa, y Europa es como el hijo malagradecido que nunca paga con un buen agradecimiento, sino que paga mal, porque de verdad, y quiero inicialmente, después de esto esta introducción que le voy a dar, cuando arrancó la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson tenía cierta comunicación con el Kaiser alemán, pero no era una comunicación abierta. Europa estaba endeudada hasta, bueno, no más no poder. Esa Primera Guerra Mundial, llamada la Guerra de las Trincheras, la cual comenzó en 1917, incluso el presidente Wilson se pone en alerta porque Estados Unidos consigue interceptar un telegrama que era entre Alemania y México. Esto cuenta la historia, recuerden que la historia es vista desde varias perspectivas, pero una de las versiones más ciertas, ellos interceptan un telegrama que fue enviado al gobierno de México, donde el Kaiser le ofrecía a México que si entraba en la guerra, México iba a poder recuperar a California y más territorio todavía, si tenían suerte, pues. Entonces imagínense, México, y por supuesto que este mensaje no llega así por así, debieron existir conversaciones anteriores a eso, y eso es lo que la gente no sabe. ¿Usted sabía que México estuvo a punto de entrar en la alianza, pero del otro lado? ¿Ah? ¿Usted sabía eso? No lo sabía, ¿verdad? O mucha gente no lo sabía, pero es bien interesante. Entonces, por esa razón, Estados Unidos decide tomar una postura diferente en cuanto a lo que es la guerra. Comienza la reclutación a reclutar jóvenes. Comienza a tratar de demostrarle a la opinión pública de que si Estados Unidos llegara a ir a la guerra, Europa estaba loca, porque, o por lo menos la parte entre Francia, Inglaterra y Rusia, que era la alianza inicial, necesitaban pues que Estados Unidos entrara, porque su economía estaba totalmente destruida, no había, ya el tiempo los estaba desgastando, y entonces Estados Unidos decide entrar en la guerra. Pero voy a dejarle un video para que usted vea desde dónde comienza la Primera Guerra Mundial. Con ustedes el video. Los británicos, por su parte, también abrieron otro frente en Mesopotamia, en lo que hoy en día es el sur de Irak.
y así de paso defendía los yacimientos de petróleo de la zona. En este frente destacará el famoso Lawrence de Arabia, que encabezó a las tropas británicas y árabes contra el Imperio Otomano. Pero estamos en 1917 y la que se va a liar es gordísima. La guerra estaba llevando a los países al límite y la población de todos los países no encontraba más que miseria, hambre y muerte. Los primeros en no aguantar más y rebelarse fueron los rusos. Una revolución estalló en Petrogrado que derrocó al zar e instauró un nuevo gobierno. Unos meses después, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder e instauraron el comunismo. Y claro, imaginaros la que se lió, ya que los antiguos partidarios del zar no se quedaron de brazos cruzados e intentaron recuperar el poder. Así estalló una guerra civil entre bolcheviques y partidarios del zar, que ganaron los bolcheviques después de varios años. Pero el caso es que en 1917 a Rusia no le quedó otra que salirse de la guerra y dar a las potencias centrales un montón de territorio ruso, firmando el Tratado de Brest-Litovsk. Sin la protección de Rusia, Rumanía también se rindió. Por fin, buenas noticias para Alemania. Ahora los alemanes pueden centrarse en el frente occidental y finiquitar la guerra. Pero no tan rápido. ¿Os acordáis de que los submarinos alemanes atacaban barcos civiles en el Atlántico? Pues alguno era de Estados Unidos, y estos estaban hasta las narices de los alemanes. Los alemanes también estaban hasta las narices de Estados Unidos. Enviar toneladas y toneladas de suministros a los aliados. Todo estallaría cuando los británicos interceptan un mensaje del gobierno alemán al gobierno mexicano, ofreciendo mucha pasta y territorios si México atacaba a Estados Unidos. Obviamente los británicos dan este mensaje a los estadounidenses, quienes finalmente deciden entrar en la guerra. Así que tenemos cambio en el terreno de juego. Se retira Rusia y entra Estados Unidos. No os he contado que Portugal y algunos países de Latinoamérica entrarán en la guerra, del lado de los aliados. Pero bueno, su participación tampoco fue muy importante. De hecho, de Latinoamérica solo Brasil envió tropas y llegaron con la guerra. Alemania sabía que su única opción era una última gran ofensiva antes de que llegasen las tropas de Estados Unidos. Y lo intentaron con todo. Oleada tras oleada y ataque tras ataque. Esto debilitó mucho a Alemania, que completamente exhausta poco más pudo hacer cuando llegaron las tropas de Estados Unidos. La derrota era inevitable en todos los frentes y Alemania bastante tenía con defenderse como para encima ayudar a sus aliados. Bulgaria cayó, luego cayó el Imperio Otomano, tras ellos el Imperio Austrohúngaro y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se rindió. La guerra había dejado 17 millones de muertos, la mayor guerra de la historia hasta la fecha, y una Europa destruida y pobre que será pasto de la gripe española durante los próximos años. Una gripe que dejará 50 millones de muertos más. Los aliados obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles, un tratado que humillaba a Alemania y que será la principal causa de la Segunda Guerra Mundial, de la que os hablo en un vídeo que os dejo en la descripción. Os lo cuento por encima y con esto acabo. El Tratado de Versalles estipulaba lo siguiente: el pago de grandes reparaciones de guerra por valor de 642.000 millones de dólares de 2020, una cantidad que Alemania terminó de pagar en 2012. También cesiones territoriales, entre las que destacan Alsacia y Lorena y el corredor de Danzig, que dividía el territorio alemán en dos. También desarmarse y limitar sus fuerzas armadas. Y por último, asumir moralmente ser los únicos responsables de la guerra. Así que bueno, está claro que con estas condiciones las cosas no tardarían en estallar de nuevo, como así ocurrió. Pero esa es una historia que os cuento en otro vídeo. Y bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, yo no voy a analizar el video porque más allá de la introducción que hice, porque la guerra siempre es un negocio. Siempre ha sido un negocio para todas las naciones. Siempre ha sido un negocio desde que existimos. Desde el primer enfrentamiento de la raza humana, que fue cuando los nómadas comenzaron algunos a sentarse, sembraban, tenían su comida y eran atacados por otros nómadas. Esos son los escritos que se encuentran de los primeros enfrentamientos humanos en la Tierra. Pero yo les dejo a ustedes el análisis sobre la Primera Guerra Mundial para que ustedes vean que la posición que está tomando el presidente Trump hoy es parecida en cuanto a lo económico, pero es diferente porque en aquellos momentos los presidentes llevaron, en el caso de la Primera Guerra, a la guerra. El presidente Trump está evitando de que Estados Unidos vaya a la guerra, porque yo tengo hijos que están en edad de servir y que podrían ser llamados acá en Estados Unidos para servir al país desde lo militar. Entonces yo quiero saber cuántos padres están dispuestos a poner sus hijos en el campo de batalla allá en el frente de Ucrania para defender esa guerra que Zelensky quiere llevar. Yo no digo que Rusia deje de ser el agresor. Sí, Rusia ciertamente entró a un territorio e invadió el territorio, pero en la historia humana todos los que han hecho guerras, después que conquistan territorio difícilmente lo devuelven.
Y revise usted revise la historia. Todos los imperios que han invadido difícilmente devuelven los territorios, simplemente los devuelven cuando los pierden. Entonces, Rusia, por supuesto que Ucrania estaría perdiendo en este acuerdo el 20% del territorio. Y entonces Zelensky dice que no. Yo sé que eso es algo que no suena a justicia. Pero entre perder el 20% del territorio ucraniano y que vayamos a una tercera guerra mundial, y usted que me está viendo tenga que mandar sus hijos a Europa a pelear, y yo tenga que mandar mis hijos a Europa a pelear, yo prefiero que Ucrania pierda el 20% y entremos en un acuerdo de paz donde se vuelvan a congelar las bombas nucleares, donde el mundo vuelva otra vez, porque la verdadera amenaza es China. Rusia está quebrada. La verdadera amenaza es China. China respondió en un comunicado de uno de sus ministros que dijo: si Estados Unidos quiere una guerra comercial o una guerra económica o una guerra financiera o una guerra de otro tipo, estamos dispuestos a llevarla hasta el final. Entonces, señores, la cosa es seria. Aquí el enemigo, y siempre lo ha dicho el presidente Trump, el enemigo hoy es China. Y ustedes se acordarán de mí, de estas predicciones. Yo sé, y ojalá me equivoque, pero mis proyecciones dicen que quien va a comenzar la guerra o una posible guerra global puede ser China. No es Rusia. Porque en la maniobra que el presidente Trump le dio a Zelensky, le dijo que se cedían el 20%, que le diera el 50% de las tierras raras. El presidente Trump o Estados Unidos iba a mandar empresas, iba a mandar americanos a trabajar allá en territorio ucraniano. ¿Ustedes creen que Rusia se iba a atrever después de eso a invadir o a atacar alguna empresa americana en territorio ucraniano? ¿Qué más garantía necesitaba Zelensky? ¿Qué quería él? ¿Cañones? ¿Un portaavión? Eso no era necesario. Solamente con la presencia de Estados Unidos, por supuesto, explotando las tierras raras, ya eso es suficiente para darle garantía que Rusia no iba a entrar. Y Estados Unidos siempre pide que le paguen. Lo hizo en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial Estados Unidos, pues, mira, envió armas, envió todos los recursos necesarios. Y por eso vamos a entrar ahora a la Segunda Guerra Mundial. Y le voy a mostrar otro video de la Segunda Guerra Mundial. Quiero agradecer a Memoria de Pez, que es un canal excelente. Es uno de mis canales preferidos porque esas personas están haciendo un trabajo excelente. Es decir, si usted quiere aprender, si usted quiere entender lo que es también la geopolítica en el mundo desde el punto de vista histórico, vaya a Memoria de Pez, se lo recomiendo. Pero bueno, vamos a ver este video de la Segunda Guerra Mundial. Mientras la Segunda Guerra Mundial arrasaba Europa, Estados Unidos se convertía en la fábrica del mundo. Todo el país producía por y para la guerra. Lejos de las bombas y de la amenaza del eje, la industria norteamericana vomitaba un sinfín de aviones, tanques, blindados, barcos de guerra, armas y todo lo necesario para que los aliados ganasen la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, son pocos los que saben cómo Estados Unidos llevó a cabo este proceso. ¿Qué hicieron los estadounidenses para, en unos pocos años, convertirse en la indiscutible potencia mundial? ¿Cómo se despertó el gigante dormido norteamericano? ¿Cuáles fueron las claves de su éxito? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. En la década de 1930, Estados Unidos se encontraba en medio de la Gran Depresión, la peor crisis económica en la historia del país. Esta depresión económica empezó en 1929, con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, en un fenómeno conocido como el crack del 29, del cual, dicho sea de paso, tenéis un vídeo en el canal. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores para la economía estadounidense. Mucha gente lo pasó muy mal. El desempleo llegó a cifras récord, alcanzando el 25%, y millones de personas perdieron sus hogares y sus ahorros. Para combatir esta depresión, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt implementó una serie de programas y reformas conocidas como el New Deal. Estas medidas incluyeron la creación de empleo a través de proyectos de obras públicas, la regulación de la industria financiera y el apoyo a los agricultores. El New Deal no estuvo mal, pero aquello tampoco fue la panacea. Por ello, cuando la Segunda Guerra Mundial estalla en septiembre de 1939, la situación en Estados Unidos no estaba tampoco para echar cohetes. Y nunca mejor dicho.
En 1940, justo antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, la economía aún estaba recuperándose. La producción industrial era baja y el desempleo seguía siendo un problema importante. Así que entre que la economía no iba muy allá y que en Europa la guerra estaba siendo muy intensa, con millones de muertos, en Estados Unidos no estaban muy decididos a entrar directamente en el conflicto. Y es que el gobierno de Estados Unidos había visto una oportunidad en la guerra. La caída de Francia y la amenaza alemana sobre Reino Unido tenían al gobierno de Estados Unidos muy preocupado, así que los norteamericanos decidieron matar dos pájaros de un tiro. La idea fue firmar un acuerdo con los gobiernos aliados llamado Lend-Lease, en inglés, o préstamo y arriendo en español. Este acuerdo permitía a los Estados Unidos suministrar equipos militares, materias primas y otros bienes esenciales a los países que luchaban contra las potencias del eje, con la condición de que estos bienes fuesen devueltos o compensados después de la guerra. Este acuerdo se volvió mucho más importante 3 meses después de su firma, cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética. Fue entonces cuando la industria estadounidense comenzó a producir a todo trapo para los soviéticos, que carecían de los recursos industriales y logísticos necesarios para sostener una guerra prolongada contra Alemania. A partir de octubre de 1941 comenzaron los envíos de material y ayuda económica a la Unión Soviética. Y estos envíos incluían 1. Material militar. La Unión Soviética recibió alrededor de 14.000 aviones y 7.000 tanques, entre otros equipos. 2. Los soviéticos también recibieron suministros industriales y logísticos, como por ejemplo material ferroviario, repuestos, maquinaria industrial y equipos de construcción esenciales para mantener las líneas de suministro y la producción bélica. Y 3. Por último, pero no por ello menos importante, los soviéticos también recibieron un montón de alimentos y materias primas como gasolina, acero, aluminio y otros materiales críticos para la industria de guerra soviética. Vamos, que de la noche a la mañana, la industria de Estados Unidos se tuvo que comenzar a expandir y operaba al máximo de su capacidad. De esta forma, los estadounidenses dijeron adiós a sus problemas de paro y también a su economía estancada. El problema es que todo se torció en diciembre de 1941, momento en el que los japoneses atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, metiendo a Estados Unidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando la maquinaria industrial norteamericana despertó aún más y se convirtió en algo masivo nunca jamás visto hasta entonces. La primera gran medida del gobierno estadounidense en guerra fue el Acta de Producción de Guerra, que otorgaba al gobierno de los Estados Unidos el poder dirigir la economía de una manera mucho más centralizada. Esto significaba que las industrias civiles podían ser transformadas en industrias militares si así lo requería la situación. De esta manera, fábricas que antes producían bienes de consumo, como automóviles, fueron rápidamente reconvertidas para producir tanques, aviones, barcos y municiones. La General Motors, por ejemplo, pasó de fabricar coches a producir motores de aviones y vehículos militares. Chrysler fabricó fuselaje de aviones. Packard también fabricó motores de avión y la Ford hacía bombarderos B-24. De hecho, la fábrica de Ford, conocida como la Willow Run Bomber, se convirtió en la mayor fábrica del mundo. Además, se establecieron varias oficinas y agencias para coordinar y gestionar este esfuerzo de guerra sin precedentes. Una de ellas fue la Oficina de Administración de Producción, la OPA, la cual era responsable de regular los precios y el racionamiento de productos esenciales como la gasolina, el caucho, el azúcar o la carne. El objetivo era evitar la inflación y asegurar que tanto los civiles como los militares tuvieran acceso a los recursos necesarios. También se creó en enero del 42 el War Production Board, el WPB, que supervisaba la conversión de la economía civil a una economía de guerra. Esta agencia tenía la autoridad de asignar materiales críticos, limpiar la producción de bienes no esenciales y priorizar la producción de equipos militares. Y por último, también se creó la Office of War Mobilization, la OWM, que coordinaba todos los aspectos del esfuerzo de guerra, desde la producción industrial hasta el trabajo y los recursos naturales. Y es posible que ahora os estéis preguntando, ¿y cómo pagó el gobierno todo esto? Pues de dos maneras, pidiendo dinero prestado y subiendo los impuestos. El dinero se pidió prestado a las propias empresas estadounidenses e incluso a los ciudadanos. Para ello, se emitieron bonos de guerra y se hicieron un montón de campañas en televisión, cine y radio en las que se apelaba al patriotismo y se alentaba a los ciudadanos a comprar estos bonos. Frases como "Every bond you buy is a bullet in your best friend's gun",
es decir, cada bono que compras es una bala en el arma de tu mejor amigo, o Every Drop Counts, cada gota cuenta, se repitieron hasta la saciedad por todos los rincones de Estados Unidos. Como decía antes, otro componente crucial fue el aumento de impuestos. La Ley de Ingresos de 1942 aumentó mucho los impuestos sobre las ganancias personales y el impuesto sobre los beneficios de las empresas. E incluso se introdujeron medidas como la retención de impuestos sobre los salarios, algo que ya nunca nos dejaría. El impacto de estas medidas fue muy rápido. La producción industrial estadounidense se disparó. En 1941 la producción de aviones era de aproximadamente 19.000 unidades, pero para 1944 esta cifra había aumentado a más de 96.000 aviones anuales. De manera similar, la producción de tanques, barcos y municiones alcanzó cifras récord. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria norteamericana suministró casi 2/3 de todo el material militar aliado producido, lo cual incluye 297.000 aviones, 193.000 piezas de artillería, 86.000 tanques y 2 millones de camiones. La planta de Ford llegó a producir un bombardero B-24 de largo alcance que tenía 1,5 millones de piezas cada 63 minutos. En otoño de 1943, todos los barcos estadounidenses perdidos durante el conflicto habían sido reemplazados. Durante toda la guerra se produjeron 1.200 barcos militares y se producía un buque carguero Liberty cada 4 días y 15 horas. También se creó el primer programa nuclear de la historia. Se produjeron 7 millones de armas de fuego, 23.000 lanchas de desembarco y se producía un jeep cada 9 segundos. Otro problema al que tuvo que hacer frente el gobierno estadounidense era la falta de mano de obra. Y es que millones de jóvenes estadounidenses engrosaron las filas del ejército. Para suplir esta mano de obra se incorporó masivamente a la mujer a la industria. Así nació el icónico personaje de Rosie the Riveter, que simbolizaba a las mujeres que trabajaban en las fábricas de municiones. También se añadieron a la industria miembros de minorías como latinos o afroamericanos que hasta entonces habían estado mayoritariamente apartados de toda la labor industrial. De hecho, el presidente Roosevelt emitió una orden ejecutiva en 1941 que prohibía la discriminación racial en la industria de defensa y estableció el Comité de Prácticas. Bueno, viendo este video, solo me queda comentar de que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1941, la guerra comienza en 1939, pero la guerra había comenzado antes, ya en 1934 ya había problemas, ya Hitler estaba, ya Alemania se veía que iba a otro curso que no era el deseado. Recuerden que a Alemania después de la Primera Guerra Mundial se le prohíbe fabricación de armas, de buques, de todo eso. Bueno, ya esos tratados se habían violado, Alemania tenía fábricas de armas porque pensaba ir a un conflicto. Ya tenía una alianza con Hirohito en Japón, una alianza con Mussolini en Italia. A Franco lo dejaron tranquilo, pero ya esas tres personas tenían una alianza para atacar al mundo. Pero entonces Estados Unidos tampoco quería entrar a la guerra, pero a Estados Unidos le tocó enviar armas. Incluso Estados Unidos envió, para quienes no saben y piensan que Rusia siempre ha sido el enemigo a muerte de Estados Unidos fue el gran héroe que salvó a Europa. Pero los europeos son tan ingratos que dicen que quien salvó a Europa fue Stalin. Pero ellos no se acuerdan la historia que a partir de 1941 Estados Unidos mandó 14.000 aviones, señores, a Rusia, porque Rusia estaba siendo atacada por los alemanes. 14.000 aviones envió 7.000 tanques de guerra, señores. Envió material ferroviario, alimentos. Entonces, señores, ¿qué hablan de Estados Unidos? Estados Unidos siempre, y por supuesto que las dos guerras se convirtieron en un negocio excelente. La Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que después de la depresión del 28, Estados Unidos quedó muy golpeado, pero por supuesto que las industrias armamentistas en Estados Unidos se convirtieron en potencia a partir de la Primera Guerra Mundial, porque pues Estados Unidos comenzó a fabricar, y en cierta forma Estados Unidos decía, porque recuerden que la Primera Guerra Mundial tiene una connotación por la colonización que hubo del mundo por parte de Bélgica, de Francia, de Portugal, de España, de Inglaterra. Colonizaron África, colonizaron Asia. Es decir, se querían hacer con todo el territorio a nivel mundial. Pero bien interesante esto, señores, de que Estados Unidos siempre ha ayudado a Europa.
¿quién ayudó a Estados Unidos cuando estaba el ETA? ¿Quién ayudó a Europa en el caso de España y el Reino Unido cuando ISIS y cuando ETA estaban atacando esos territorios? Primero pregunto, ¿quién financiaba eso? Estados Unidos sacó una ley que fue la ley de 1996, y antes de eso sacaron otras leyes que decían que donde hubiese terroristas iban a ser buscados y atacados, y todo gobierno que financiara el terrorismo también iba a ser responsable. Hasta ese momento Francia siempre ha financiado a los comunistas. Francia siempre ha sido el hipócrita de la escena, porque Francia financiaba a ETA. ¿O es que ustedes no se recuerdan de eso? Francia tenía terroristas en su territorio. Bueno, ¿dónde estaba el Chacal? Que es un venezolano, que es primo hermano de Ramírez, quien se encuentra en Italia. Ramírez debería ser expulsado de Italia por la presidenta Meloni. ¿Por qué? Porque es el primo hermano de alias el Chacal, un terrorista que puso bombas y mató gente. Ese señor debería ser expulsado de allá, porque es familiar, y no solo es familiar biológico y es familiar ideológico, porque es un izquierdista, pues. Un izquierdista, acompañó al presidente Chávez en todas sus andanzas, las que pudo, robó en Venezuela todo lo que pudo. Lamentablemente, Venezuela es un país que se ha caracterizado por tener no Alibaba y los 40 ladrones, sino tener, creo que a 400 Alibaba, y multipliquen 400 por 40, esa es la cantidad de ladrones que ha tenido mi país, lamentablemente. Y llegando al caso de Venezuela, bueno, ya dejando ese caso de Zelensky, del comportamiento de Zelensky, yo espero que después que usted analizó el video del discurso de los 45 minutos, analizó el video y lo que le dije sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y después posguerra, el comportamiento de países europeos con respecto al terrorismo, como Francia, usted tenga hoy una mejor visión que lo que hizo el presidente Trump en la Casa Blanca fue lo correcto. Había que hacerlo, era lo que tenía que hacer. Había que acabar con esa hipocresía woke, porque los woke quieren ir a guerra. La guerra para los woke es un negocio. Es un negocio. ¿O es que usted no se da cuenta? Entonces, por eso llegamos a Venezuela. Pues aquí en Venezuela, pues por fin el presidente Trump, yo sabía que eso iba a pasar, siempre he tenido fe. Mucha gente me decía, bueno, al presidente que tú apoyas, lo sigue apoyando. Yo sí, siempre decía, lo sigo apoyando. Incluso en el CIPAC tuve una entrevista con The Epoch Times en español, y allí dije, no, el presidente Trump va a seguir combatiendo el terrorismo. Y recuerden que los carteles de drogas los identificó ya como terroristas, y él va contra los terroristas. Y en Venezuela quien gobierna es un cartel terrorista. Yo no, ni le dije en ese momento, no pierdo las esperanzas. El presidente Trump va a hacer lo propio, porque él está gobernando para América, y esos terroristas, narcotraficantes, están dañando la familia americana, porque la droga que envía se la meten a los hijos de uno acá. Entonces, el que esté apoyando woke, el que esté apoyando esos gobiernos, tanto de Venezuela como... No se ponga bravo si su hijo cae en las drogas. No es un deseo, no es algo que yo les estoy diciendo, pero por eso es que yo lucho, porque yo tengo hijos pequeños y hijos grandes, y quiero protegerlos de que ni que Dios lo quiera caigan en las drogas. Y por eso hay que combatir a las drogas, hay que combatir a los woke, hay que combatir a todos los que quieren dañar la sociedad americana. Por eso les dejo este video sobre la clausura, pues ya el cierre de la licencia de Chevron, y para que usted tenga información de esta. Muchísimas gracias al Canal 26 que nos proporcionó este video. De más medidas económicas dictaminadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tiene que ver con la compañía petrolera Chevron, que tiene el último mes, y ya esta es la condición para retirarse justamente del país venezolano. Un anuncio que se viene haciendo incluso y se viene barajando desde la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos, que volvió a anunciar este martes que puso fin
directamente a la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela y le comunicó incluso que tiene un mes, hasta el 3 de abril, para terminar sus operaciones en el país suramericano. Chevron, solo tendrá 30 días en lugar del habitual periodo de 6 meses que suele otorgarse en estos casos, para cesar sus operaciones en Venezuela, según una actualización de la licencia que Estados Unidos concedió a la empresa en 2022 y que fue publicada este martes por el Departamento del Tesoro. Esta medida supondrá una reducción también en la oferta, de dólares en el mercado cambiario y a su vez un recorte en los ingresos del régimen que el gobierno Donald Trump busca, con el fin de debilitarlo, dado que la compañía es la única gran petrolera estadounidense que opera en la nación caribeña. Bueno, y por último quiero que hagamos un análisis breve del discurso del presidente Trump ante el Congreso, el discurso anual. Pues es bien interesante. El presidente Trump dijo: América volvió. América volvió. Y bueno, si usted tiene duda de eso, mi amigo, es que usted no está leyendo noticias, es que usted no está prendiendo el televisor o está viendo los medios web. Es la única forma de que usted no se entere de que todo lo que ha hecho el presidente Trump en este mes y algo que lleva de gobierno. Yo quiero hacer uno de los programas, no sé si para la semana que viene vamos a hacer un balance del presidente Trump. A lo mejor espero los 2 meses, pero creo que podemos hacer un balance la semana que viene de 1 mes y medio de gobierno del presidente Trump, para que ustedes vean cómo él ha hecho que América vuelva. Fíjense, los aranceles a México, ya México está cediendo y está, hablando, ya quiere sentarse en la mesa en una mejor posición, no en una posición altanera. Los aranceles a Canadá, quien respondió incluso rompiendo los contratos de Starlink de Elon Musk, porque Elon Musk forma parte del gobierno del presidente Trump. Pero yo quiero ver quién le va a suministrar internet a los esquimales que viven allá en el norte de Canadá, porque Starlink es la única compañía que tiene la capacidad de suministrar internet en lugares donde nadie llega. Y por eso es que me imagino yo, Elon Musk riéndose, diciendo que porque el canciller de Canadá, Trudeau, él está de salida. Pues ese señor es un woke que no aportó nada a Canadá. Yo creo que fue como dicen en mi país, una chupeta de yuca o una chupeta de mandioca. La mandioca, la chupeta o el lollipop de mandioca sería algo que no sabe a nada. Así veo yo al presidente Trudeau, al primer ministro Trudeau. El presidente Trump tiene un balance positivo. Descubrió la estafa que había en el canal de Panamá. Ya China cedió y China está vendiendo sus acciones en los territorios de los puertos panameños. Canadá está cediendo para mejorar la balanza comercial y mejorar todas las condiciones de relación con respecto a Estados Unidos. México está cediendo. China es el único que, con su último Twitter que no sé qué, ya se los dije hace rato en el programa, es decir, está dispuesto a ir a la guerra comercial, financiera y a una guerra de cualquier tipo, hasta el final. Entendemos nosotros que los chinos están buscando otra cosa y no es un mundo mejor y un mundo lleno de paz. Ellos están buscando un mundo donde van hacia la guerra. Pero bueno, señores, les dejo este video de El Heraldo de México. Es un video interesante sobre un análisis del discurso del presidente Trump. Para reportar que el ímpetu de Estados Unidos se ha recuperado, nuestro espíritu se ha recuperado, nuestro orgullo está recuperado, nuestra confianza se ha recuperado y el sueño estadounidense es más grande y glorioso que nunca. El sueño estadounidense es indetenible y nuestro país está a punto de una recuperación como algo que el mundo jamás había visto y que quizá no vuelvan a ver jamás. Algo sin precedentes. La elección presidencial del 5 de noviembre fue un mandato como no se había visto en muchas décadas. Ganamos en los 7 estados péndulo, lo que nos dio una victoria en el colegio electoral.
Ganamos el voto popular por grandes cifras. Y ganamos en 2.700 condados del país contra 525. El mapa se tornó prácticamente todo rojo del lado de los republicanos. Ahora, por primera vez en la historia moderna, más estadounidenses consideran que nuestro país está en la dirección correcta y no en la dirección equivocada. De hecho, es un récord sorprendente. 27 puntos a favor, más que nunca. Del mismo modo, el optimismo de los pequeños negocios ha registrado el mayor repunte que se haya registrado en un mes, un salto de 41 puntos. Se le da instrucciones a los miembros de la Cámara a mantener el decoro en la Cámara y a evitar más perturbaciones. Dense por advertidos. Los miembros que continúen quebrantando el decoro de la Cámara, y se le puede pedir a las autoridades que restablezcan el orden en la sesión. Señor Green, tome asiento. Tome asiento. Dado que el miembro de la Cámara continúa perturbando y quebrantando el decoro, se le da instrucciones al sargento de armas a que restablezca el orden. Retírenlo de la Cámara. Bueno, señores, después de este video yo creo que lo que queda es pensar, analizar. No crea todo lo que la media web le dice. Estamos en guerra, señores. Es una guerra comunicacional, es una guerra económica, es una guerra financiera, es una guerra comercial, es una guerra militar. En todas las latitudes el mundo se encuentra en guerra porque es una guerra entre el autoritarismo y el mundo libre. Y lo que tenemos que hacer nosotros es delastrarnos de todas esas personas que dicen y quieren la izquierda pero quieren vivir aquí. Adoran los woke pero quieren estar aquí, quieren tener carros, quieren tener apartamentos, quieren tener empresas. Entonces, señores, no aceptemos esa hipocresía. Si usted ve a alguien que está siendo hipócrita y que lo que quiere es, yo por lo menos invito y le doy una semana pago, hasta un mes pago a cualquiera que quiera viajar a ver a Venezuela, le doy todo pago para que vaya a Venezuela, viva en mi casa y viva lo que es el comunismo y lo que es el autoritarismo. Entonces, señores, no me queda más nada que dar las gracias y hasta el próximo jueves con ustedes estaremos en Geopolítica, el mundo en sus manos.